Continuamos con más información, lo decíamos hoy temprano, semana clave en el gobierno nacional con los nuevos movimientos que se realizaron y la incorporación al Ejecutivo de Sergio Massa, incorporación que fue celebrada a través de las redes sociales por los referentes locales del Frente Renovador y vamos a hablar con uno de ellos, está en línea Mateo Rossi. Mateo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, para vos y todos los oyentes de la radio. Mateo, bueno, celebrando desde la semana anterior y esperando los resultados que se pueden llegar a dar con la incorporación de Sergio Massa al gobierno nacional. ¿Cómo se recibió esta noticia? En los momentos difíciles se necesita de los mejores hombres y sin ningún lugar a dudas Sergio Massa es uno de ellos. Ahora, yo no utilicé el término celebrar. No estamos en un contexto nacional para celebrar nada. Simplemente destaqué y puse en valor esta respuesta no solo del gobierno nacional, sino de todo nuestro espacio político, me refiero al Frente de Todos, de interpretar que necesitábamos imprimirle una nueva impronta a nuestra gestión. Eso es sintéticamente lo que yo manifesté. Insisto, no es momento de celebrar absolutamente nada, menos aún incorporaciones individuales. Uno siempre que le da la bienvenida a este tipo de reacciones frente, insisto, a un escenario tan complejo, siempre lo analiza desde el punto de vista colectivo. En lo personal, hace muchos años que trabajo políticamente con Sergio Massa y no dejo de sorprenderme, Andrea, de sus distintas cualidades. Me refiero a su formación y capacidad política, a su templanza, a su liderazgo y a su enorme conocimiento del Estado en sus distintas áreas. Y ojalá, por el bien de la mayoría del pueblo argentino, que le vaya bien. Y quiero ser claro nuevamente con el concepto, no hablo de Sergio Massa a título individual, sino al gobierno en general, porque yo creo que si esta nueva gestión es positiva u obtiene los resultados esperados, nos va a ir bien a todos y a todas. Es decir, solo un ser mezquino, oscuro y miserable puede desear que al gobierno le vaya mal. Entiendo que si en esta coyuntura tan decisiva y compleja no nos ponemos de acuerdo en que tenemos que trabajar de manera mancomunada y unida por el bienestar general, es porque como sociedad evidentemente no hemos aprendido nada. Mateo, ¿qué falló, en el análisis político de lo que viene pasando en estos años de gestión? ¿Qué es lo que falla, qué es lo que falta para encontrar el rumbo y para seguir necesitando de estos cambios? Andrea, independientemente del esfuerzo inconmensurable que hace la mayoría de la oposición, y no toda, por soslayar el gobierno que nos antecedió, con esa frase utilizada habitualmente como el pero Macri, y la verdad es que sí, es pero Macri, pues no podemos prescindir de los 4 años de pandemia macrista a la hora de analizar las cosas que hoy nos están sucediendo. Digo, ha sido un gobierno que condicionó y mucho a la República Argentina, pero digo, nosotros siempre que hemos hablado, yo te he planteado nuestra plena conciencia de los errores propios, nuestra autocrítica, por supuesto que no todo es culpa de Macri, pero sin dudas, para empezar a ordenar mi respuesta, digo, lo que nos pasó primero fue Macri y su endeudamiento externo obsceno e inmoral y su deterioro absoluto de la matriz productiva de la Argentina, entre otros factores. Lo segundo, porque pareciese que fue allá y a lo lejos, fue la pandemia. Nosotros no podemos omitir la pandemia y todas las consecuencias negativas que generó en el mundo si pretendemos hacer un análisis objetivo y honesto de lo que nos está pasando hoy a los argentinos y a las argentinas. Y lo tercero, sin dudas, es la guerra que se desata en el mundo, que si bien parece que no está cerca nuestro, lo cierto es que impacta de manera absoluta en distintos factores, la mayoría de ellos exógenos y otros endógenos, que impiden que nosotros tengamos un mejor diario vivir. Y después, en cuarto lugar, por supuesto, las equivocaciones del Frente de Todos, que en un contexto, insisto, muy complejo y muy difícil, tuvo que asumir el gobierno nacional allá en el 2019.
A mí me parece que soslayar o no poner arriba de la mesa estas 4 cuestiones nos lleva inexorablemente a cometer un error en el análisis. Eso es lo que nos está pasando. Yo celebro, y vuelvo a repetir, no en términos festivos, sino en términos de reacción, que a partir de ahora comencemos a imprimirle una nueva gestión al gobierno del Frente de Todos. ¿Qué esperás o qué entendés que aporta el ingreso de Sergio Massa al actual gobierno? Como te dije hoy, sus cualidades son claras. Me refiero a la formación y a la capacidad política, su audacia, su nivel de compromiso con la patria, su capacidad de gestión, sus antecedentes, no solo en materia legislativa, en términos de búsqueda de consensos permanentes, sino también en relación a los aspectos ejecutivos. No perdamos de vista que Sergio fue director del ANSES, fue intendente de Tigre, lideró con mucha responsabilidad la Cámara de Diputados en un periodo en donde el gobierno necesitaba construir puentes y herramientas legislativas para poder implementar distintas acciones, y creo que su vocación de servir, su condición de trabajador incansable, siempre pensando esto en términos grupales, en términos de equipo de trabajo, pueden aportar y mucho. Pero si me permitís, antes de continuar, me gustaría agregar algo a la respuesta anterior. Sí. Yo creo que es el momento de exigirle a la oposición responsabilidad, solidaridad y empatía, cuanto menos. Porque ya uno advierte en algunos opositores, no en todos, cuestionamientos respecto de Sergio Massa. Lo critican o cuestionan algunas decisiones y muchos de ellos tienen fotos con él. Entonces, tratemos de ser al menos prudentes, démosle la oportunidad al hombre, dejémoslo que camine, y en todo caso, siendo él muy consciente de que el margen de error es prácticamente nulo, entendamos que en términos individuales Sergio se juega y mucho respecto de su vida política al asumir semejante responsabilidad en un contexto adverso bajo todo punto de vista. A mí me parece que si realmente queremos a nuestra Argentina tenemos que ser solidarios y al menos entender que no es el momento de la confrontación, que no es el momento de la chicana y que es el momento de anuar esfuerzos para poder intentar comenzar a poner de una vez y para siempre la Argentina de pie. Porque si no, no habremos aprendido nada, insisto, Andrea, como sociedad. Ya habrá tiempo de discutir poder, de discutir candidaturas, de la campaña electoral. Además, yo te lo dije la vez pasada, a mí no deja de sorprenderme el nivel de desmemoria de algunos dirigentes de la oposición, porque fueron ellos quienes hasta hace muy poquito tiempo tuvieron la oportunidad histórica de gobernar la Argentina y fracasaron estrepitosamente. Por eso, justamente por eso perdieron las elecciones en el 2019. Entonces hoy no nos pueden decir que son ellos quienes tienen las soluciones para resolver los problemas de la Argentina, que cuando pudieron hacerlo desde el poder y con las herramientas no solo no lo hicieron, sino que los agravaron, perdón. En vez de dar consejos, deberían dar explicaciones. Bien. ¿Cuál es el impacto que crees puede llegar a tener a nivel local dentro de lo político esta incorporación de Massa y estos cambios en los ministerios? Ninguno. Siempre cito a Pebojó como un gran ejemplo de la unidad en la diversidad, de entender que es posible construir de manera mancomunada, de manera articulada. De hecho, todo el mundo sabe que nosotros provenimos del Frente Renovador y nos hemos ayornado perfectamente a la gestión local. Trabajo diariamente con el intendente en un entendimiento absoluto, articulando acciones, gestiones, por supuesto reconociendo su conducción del Frente de Todos y respetándola a nivel local. A mí me parece que nuestro distrito es un ejemplo de que nosotros podemos, siempre y cuando tengamos la ambición colectiva de que los pehuajenses vivan mejor, y eso es lo que nos caracteriza. Digo, nosotros son mucho más grandes las coincidencias que las diferencias que eventualmente podamos tener. Aquí no se trata de personalismos políticos, aquí se trata de buscar siempre los consensos y el trabajo en equipo, porque creo que en definitiva es eso la política, es una herramienta de transformación y es la representación de intereses, y nosotros representamos los mismos intereses, y estamos en las antípodas de los intereses que representa Cambiemos.
Yo no veo que en lo local tenga esto una injerencia, porque de hecho somos un espacio político, un frente partidario, plural, amplio y diverso, que hasta acá ha demostrado tener la capacidad y la madurez política de entenderlo de esa manera, y así seguiremos trabajando. De hecho, a mí muchas veces me llama la atención algunas manifestaciones de algunos opositores, ¿no? Y me pregunto en términos de interrogantes, cuando critican profundamente al intendente o a la gestión local, ¿no? Digo, ¿qué tienen para mostrar? ¿Desde dónde plantean las soluciones? ¿Desde qué experiencia de gestión? A mí me parece, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que la oposición, y hablo de lo local porque es de lo que uno creo está facultado para poder hablar, el resto tiene que ver con situaciones de superestructura que nos exceden. Digo, a mí me parece, insisto, que el odio al peronismo en general y a Pablo Zurro en particular, a la oposición local la desconcierta, la torna miope en términos políticos, digo, y por eso no han tenido la capacidad de construir una alternativa superadora a lo largo de todos estos años. Pablo Zurro no es intendente porque un día se levantó y se atrincheró en la municipalidad de Pehuajó, lo es porque la mayoría de los pehuajenses lo elige desde el 2007 a la fecha, evidentemente por su enorme proceso de transformación. Entonces a mí me parece que ni siquiera en tiempos complejos, difíciles, donde hay gente que realmente la está pasando muy mal, tienen la capacidad, la solidaridad de entender que tenemos que trabajar de manera conjunta y sistemáticamente viven oponiéndose absolutamente a todo. Y desde ahí no se construye nada, al menos esta es mi opinión. Mateo, hablando justamente del intendente, de este contexto, de todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas, ha sido foco de muchas opiniones, incluso a nivel nacional, por una declaración compleja en la que habló de elaborar un DNU que obligue a los productores a vender la soja para colaborar con el momento que estamos atravesando. Esto, digo, le mereció muchísimas respuestas, su guerra constante con la sociedad rural y su orgullo de no formar parte de una institución o de la fiesta de una institución como es la Expo Rural y Comercial en nuestra ciudad. ¿Esto te une en el discurso? ¿Esto, digamos, pensás de la misma manera? Creo que en el curso del día de ayer el intendente ha hecho público un posteo o una opinión en donde claramente desarrolla a quién se refiere cuando se expresa sobre el campo. A mí me parece que muchas veces lo sacan de contexto o en todo caso interpretan a la conveniencia del sector las palabras de Pablo Zurro. De todos modos, Andrea, las declaraciones que haga Pablo están en total derecho de poder hacerlas, es un intendente que tiene derecho a expresarse y cuanto mucho los que no comulguen con esa forma de pensar tendrán el derecho a manifestarlo. Pero la posición de Pablo es muy clara respecto de a quién se refiere puntualmente cuando se expresa sobre el sector agropecuario. Claro, pero en los discursos siempre ha hablado, y hoy un poco lo comentábamos temprano, cuando habla de la sociedad rural, de los grandes, de los que tienen que vender, también habla del orgullo de no haber participado nunca en 14 años de la Expo Rural de Pehuajó, y ahí la mezcla, más allá de la aclaración de ayer, digo, siempre se refirió en estos términos a que le significa un orgullo no participar de esa fiesta. A eso me refería, si estabas o no en coincidencia con el intendente en esta postura. Es que no se trata de coincidir o no con una postura, él tiene todo el derecho del mundo a pensar de esa manera. Sí, la pregunta es cómo pensás vos al respecto. No, pero ¿qué tiene que ver mi opinión respecto de la sociedad rural si yo no soy el intendente de Pehuajó? Pero digo, ¿En qué te modifica a vos mi opinión? Si yo no tengo a mí no me modifica ninguna opinión, simplemente estábamos hablando de los acuerdos y desacuerdos, las cuestiones que hacen a un mismo gobierno. No es que a mí me modifique, tampoco me modifica la opinión del intendente. Digo, fueron fuertes declaraciones que se hicieron virales la semana anterior, que generaron algunas idas y vueltas incluso a nivel nacional, y simplemente quería saber tu opinión. Si no querés darla, está bien, no es que nos vaya a cambiar la vida nadie. Me parece que es una chicana innecesaria, para que a vos te quede claro. Yo comulgo mayoritariamente con el pensamiento de Pablo Zurro, por eso formo parte del mismo espacio político, y tengo bien en claro quiénes son nuestros adversarios políticos. Y la síntesis de nuestro pensamiento tiene que ver con la representación de los intereses, que es lo que te dije hoy
en una respuesta anterior, porque la política, en definitiva, es representación de intereses. Y nosotros, los hombres y mujeres del Frente de Todos, representamos los intereses de la mayoría, de la clase media trabajadora, de los jubilados. Representamos los intereses de aquellos que tienen ganas de producir y de generar trabajo digno y de calidad. No representamos los intereses que representa, vaya la redundancia, Cambiemos, que son los de las minorías, que son los intereses de las clases más dominantes, de las clases más pudientes de la Argentina, que son los intereses de la especulación financiera, que son los intereses del tarifazo. Digo, ideológicamente yo no tengo ninguna duda que comulgo con el intendente de Pehuajó. Pero eso está más que claro, por eso me parece que la pregunta tiene más que ver con una chicana que con realmente saber cuál es mi opinión. Estás malinterpretando la pregunta. Creo que te la respondí. Estás malinterpretando la pregunta, pero de todas maneras está bien. Digo, me queda claro cuál es tu visión. No estoy malinterpretando la pregunta, sí. Andrea. Y celebro que tengamos esta posibilidad de debatirlo al aire. Yo no la estoy malinterpretando. A mí me gustaría que con la misma vehemencia que vos me preguntás a mí esto, le pregunte al sector por qué descalifica sistemáticamente al intendente o al Frente de Todos cada vez que lo hacen sin ningún tipo de consecuencia. Y sin embargo no pasa al aire. Perdón, pero yo sí pregunto absolutamente todo y siempre, y descalificaciones al aire, por lo menos acá no lo he tomado de esa manera, pero de todas maneras digo, fue un tema de medios nacionales, de opiniones. Todavía hoy hay referentes del gobierno y del campo y de otros partidos políticos respondiendo al intendente. Era una opinión respecto de las declaraciones del intendente. No me parece que sea una chicana y mucho menos que lo haga con una determinada vehemencia. Es una pregunta como cualquier otra. No me parece que... No, yo no la evadí y por el contrario te la respondí. Y entonces ya está, no había por qué. Digo, hablas de una vehemencia en especial o de una pregunta o de una chicana, y creo que nunca apliqué ninguna chicana en ninguna entrevista con vos. Me parece que está bien aclarar que no se trata de eso. No, yo no digo que vos siempre apliques chicanas conmigo, simplemente digo, me parece que en esta vez sucedió, pero en mi opinión puedo estar equivocado. Bien, sí, desde mi punto de vista, sí. Mateo, de todas maneras, como siempre, te agradecemos muchísimo por la participación en el programa, te agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos das siempre de hablar, de entrevistarte en cada uno de los momentos y por cada una de las cuestiones, y que no tenés límites para decir lo que quieras, como nunca los tuviste, ni tampoco nos tomamos límites para preguntar. No, por supuesto que no, siempre me he sentido muy cómodo hablando con ustedes y el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente. Mateo Rossi, referente del Frente Renovador, también desde el Frente de Todos, dando su opinión, su visión de la incorporación de Sergio Massa al gobierno nacional y en este caso, bueno, con una mala interpretación de una pregunta que en definitiva sí, aparentemente está de acuerdo con lo que el intendente dijo del tema del campo.